que hoy hablaremos de Brasil y de Venezuela, de política internacional, de cómo nos afecta, de si es tan grave lo que dice o lo que vemos que parece tan grave y cómo ha de terminar. Más o menos, cómo puede llegar a terminar. Con gusto les presento. Comenzamos por las damas, chicos. 3 invitados tenemos hoy. Nuestra dama invitada es la licenciada Alfonsina Soledad Gómez Martín, nacida un 30 de junio en Empalme, Villa Constitución, hincha de Newell's Old Boys de Rosario y de Colón. Gracias, Alfonsina, por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿todo bien, no? ¿Los datos? No, hincha de Newell's no, de Colón sí. Ah, bueno, la producción se corrija. corrija. No me quería meter en la interna rosarina, ¿no? Entonces... No, la producción, esta es la producción, se ha equivocado. Julieta siguió Relaciones Internacionales inspirada en su abuela. ¿Es correcto ese dato? Sí. Es correcto, perfecto. A mi izquierda, un conocido de los medios, al igual que Alfonsina, siempre se lo consulta. Cuando algo pasa, llama a la Muti a ver qué dice, qué es lo que pasa en tal lado. Con gusto recibo a alguien nacido en San Nicolás de los Arroyos, nicoleño él, un 20 de julio, día del amigo, así que sí. Amigos somos. Por supuesto. El profesor Gastón Muti, que no usa su primer nombre, así que no lo voy a nombrar, búsquenlo por ahí. El nombre que usaba mi padre. Para no confundirse. Don Vicente. Don Vicente Gastón Muti, con nosotros Gastón Muti. Gracias, profesor. Muchas gracias, por favor. ¿Qué temas tenemos hoy, Muy interesantes, ¿no? Y le damos la bienvenida al Benjamín del grupo de trabajo. Por supuesto. Parece, Naví Youssef es tucumano, él nació el 23 de enero y es analista internacional y periodista. Así que un colega, Naví, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de origen, Naví, porque si yo te tengo que contar lo que dijeron cuando leyeron el nombre... Dijeron que era un que soldado del ISIS. Que estamos en peligro. Que estaban en peligro. Es de origen libanés, origen árabe. Nabi Youssef, significa sabiduría y Youssef José. Ah, mira vos. El sabio José sería, una cosa así. Bien. Qué bueno. Qué por eso estás acá. Claro. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un gustazo. La lógica indica que tenemos que empezar por las mujeres, pero hay un pequeño detalle. Que quien está a mi izquierda, el profesor Muti, residió durante un año, lo encontré en su currículum, becario de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, más conocida para los que estudian esto como la Flaxo, y del Servicio Alemán de Intercambio Académico para la combinación de cursos de maestrías en Ciencias Sociales. ¿Dónde hizo esto? En el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro, durante un año. Mirá, qué fenómeno. Bueno, ¿qué pasa en Brasil? Tenemos imágenes, con Dilma, distintas, bueno, imágenes. ¿Qué pasa en Brasil? Es interesante el proceso que se está dando en Brasil en los últimos tiempos porque fundamentalmente lo que vamos a encontrar y que compartiremos en esta mesa es un momento realmente disruptivo de lo que es la política y la economía brasileña. ¿Qué sería disruptivo, Gastón? Que rompe los esquemas como se venía pensando previamente. Que altera las maneras en las que la política brasileña fue construida del 85 a la fecha y que desnuda, por otra parte, una manera en la que política y economía, empresariado y lideranzas o líderes políticos han estado relacionando la obra pública como uno de los elementos fundamentales en el hacer la política en Brasil. Hay muchos títulos, el primero de ellos dice, hablamos de Brasil, de esto sí se habla, hablamos de Brasil. ¿Cómo está el gigante del sur? Un concepto, Naví, ¿cómo está el gigante del sur? Bueno, en particular, para pensar un poco cómo está el gigante del sur, habría que pensar cómo estuvo antes. Antes, en el caso de Brasil, nos encontrábamos con un Lula que iba abriendo y multiplicando las embajadas en África y que se proponía jugar el juego internacional en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hoy, lejos de este panorama de gran jugador, de global player, nos encontramos a un Brasil que se encuentra neutralizado en su proyección internacional y que seguramente después lo vamos a tratar con el caso de Venezuela. Hoy el problema de Venezuela también es un problema para Brasil, porque algo similar pasó en el año 2008-2009 con Bolivia y la neutralización del conflicto interno de Bolivia estuvo a cargo de Lula y en el caso a cargo de Brasil. Acá el conflicto de Venezuela también pone en cuestión esa proyección internacional que otrora Brasil pudo proyectar y hoy en día se encuentra prácticamente neutralizado en la manera en que hace política en la región.
Hablando de región, le invitamos a Alfonsina, más allá de que ya saben que es columnista nuestra en distintos espacios, para preguntarle, bueno, ¿y esto cómo influye en la región, Bueno, concuerdo Alfonsina? acá con los colegas. Brasil está sufriendo una fuerte crisis política y económica. Creo que no la acompañó a la presidenta Dilma las últimas medidas económicas que fue tomando, pero la crisis se fue conformando durante los últimos años. Pero principalmente también hay una crisis institucional, donde interviene la cuestión de la corrupción, también interviene la cuestión de la justicia, el rol que está llevando adelante la justicia en toda esta crisis, que por ahí no sé si colabora en la institucionalidad, hasta qué punto colabora y hasta qué punto no. Y bueno, evidentemente actualmente hay una crisis de legitimidad, porque el poder lo está ocupando un presidente que no fue electo por el pueblo, si bien estaba en la fórmula con Dilma. Evidentemente no puede garantizar estabilidad y asumió después de la destitución, pero además forma parte de la destitución. O sea, esa alianza, esa coalición de gobierno se rompió y bueno, y ya van un año de crisis con la destitución de Dilma, que evidentemente la población está buscando está buscando una salida, y eso es lo que en estos días se está trabajando. Se está trabajando a través de una posibilidad de una enmienda constitucional, porque la Constitución no permite llamar a elecciones directas. Bueno, pero que no se sabe si eso va a poder entrar en vigor, si se va a aprobar, etcétera, etcétera. En la historia de los brasileños en el común, viste que vos llegas a Argentina y decís, estos discuten todo, son todos técnicos de fútbol, jugadores de tenis y hay una final, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ellos son así tan políticos como para que estos temas... los noticieros hablan permanentemente del Lavallato, está Marcelo Odebrecht. Es más, yo leí publicaciones, hace un tiempo estuve pasando unos días con mi familia en Brasil y decía, fíjate lo que decía Gastón, Marcelo Odebrecht, le darán el premio Nobel porque construyó el primer propinoducto que unió a la derecha y a la izquierda. No sé si él merece el Nobel. Tal vez merezca la posibilidad de haber aunado criterios de cómo la política se ha empezado a hacer en la región en los últimos años. Porque después tenemos Venezuela y Carlos Andrés Pérez, ya estaba acusado de corrupto, sobre todo por su amante esposa. Se ha empezado, estoy hablando de los 70, 80 para la fecha. ¿Sí? Porque estas... ¿O faltaba un juez moro? No, porque estas formas de hacer política no se crean de un día para el otro. Los actores políticos se van acomodando y lo que hay una realidad que es muy importante es que nosotros no podemos desconocer algo en Brasil. Todos los presidentes brasileños de Sarney a la fecha han tenido pedidos de impeachment. En su totalidad, alguna de las fuerzas de la oposición lo pidió para con ellos. En dos casos específicos, Collor de Mello y el caso de Dilma Rousseff, estos juicios políticos pudieron avanzar y terminaron siendo destituidos. Pero en la actualidad, el presidente Temer tiene la misma o se está por superar la cantidad de pedidos de juicio político que el propio Collor de Mello tuvo en su momento. Lo que está en el centro de la escena es una manera en la cual política y financiamiento de la política van a estar siendo discutidas. Pero cuidado, va a estar siendo discutido en Perú, va a estar siendo discutida en Colombia, va a estar siendo discutida en Argentina, también va a ser discutida en Chile, aunque en menor medida en Uruguay, y en cada uno de los partidos que están en el ejercicio del poder. Una de las grandes preocupaciones es cómo van a terminar con este tipo de acusaciones, porque en Argentina no solamente va a haber un solo partido político que puede ser tocado por esta situación, sino que pueden ser más de un partido, tanto de oposición como integrantes de alguna de las esferas del oficialismo, que estén discutiendo su implicancia en muchos de estos procesos. Naví, por ahí leí gracias, Tatín, leí googleando, ¿no? Porque sabía que vienen ustedes, bueno, tengo que estudiar porque si no muestro que no me preparé. Que los brasileños fueron los que inventaron roban pero hacen. Mirá vos esto, che. Qué bueno. En el año 62. Así que son los inventores. De la expresión, ¿no? Sí. Navi, la pregunta puntual es esta. Para buscar a alguien que no esté dentro del Lavallato, del Petrolao, de Odebrecht,
tenemos que buscar un noruego o hay algún brasilero, digamos, que pueda conseguir consenso y decir, bueno, este es el presidente. Esperemos un tiempito, lo bancamos, pero bueno, al menos está limpio. No se sabe todavía cuáles son las aspiraciones de Moro, que es el fiscal que llevó sobre todo las causas de corrupción. Ah, qué buena esa. ¿Podría ser candidato? No podría sabía hacerlo eso. si renuncia al puesto. Podría hacerlo si renuncia al puesto. Y también podría devorarse el escenario electoral, porque hoy en día el que tiene más puntos y se lo ve como favorito en las elecciones para el 2018, en este caso es Lula, pero que tiene 30 puntos porcentuales. Si a eso le sumás los puntos de Bolsonaro, que es un político muy conocido en Brasil, sobre todo por sus expresiones de extrema derecha, si le sumás a Aécio Neve del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, si le sumás también distintos gobernadores, son más o menos alrededor de 53 puntos. O sea, lo que evidencia esto es que, lejos de un favorito, más allá de lo que se piensa de Lula, lo que hay es una crisis de representatividad muy fuerte, con lo cual tranquilamente cualquiera que salga a ese escenario se puede devorar la cancha. Alfonsina, para cerrar este primer bloque, ¿qué cosa estuviste pensando? Falta decir esto, falta decir aquello, nos olvidamos de este detalle, así redondeamos este primer bloque de cómo está el Gigante del Sur. Bueno, la verdad que influye mucho en Argentina y en la región. Por ahí Brasil es tomado como el líder regional. Hoy por hoy algunos analistas nos dicen que Argentina tiene la oportunidad de usar ese lugar, ¿no? De que puede ser el interlocutor válido de la región. Yo no lo veo así, por la dimensión que tiene Brasil. Liderar una región con un Brasil en crisis creo que no es muy viable. Nosotros, Argentina y los demás países de la región, necesitamos un Brasil fuerte, un Brasil que remonte su economía, que también supere esta crisis de legitimidad. Y con respecto a lo que decía acá el colega, no sé si la justicia, ocupando otro rol, puede tener puede ser favorable o puede ser... la gente lo puede tomar como bien. Yo creo que... Yo lo decía más que nada porque en las manifestaciones se veían carteles de Moro, pidiendo a Moro. ¿Y no será No porque ha llegado el momento? Ahora hacemos la pausa y lo dejamos en qué puede pasar para el próximo. Pero quizás... me voy a adelantar a cómo iba a iniciar el segundo bloque, pero no importa. Hay un analista político, periodista... Asís, Jorge Asís, que lo conocen, que se la pasa diciendo, córtenla con esta epidemia de choreo porque no va a quedar nadie, muchachos. Bueno, vemos qué puede llegar a pasar en el próximo bloque. Gracias, ¿están cómodos? Estamos cómodos. Sí. Gracias, muchas gracias. Señores, hoy hablamos de Brasil en la primera mitad, en la segunda mitad hablaremos de Venezuela. Ya volvemos.